Buenas tardes, una nueva emisión de Gran Nuevo Sistema. En junio del 2014 hice un programa que se llamaba Operación Tormenta Blanca, la ocupación de la Patagonia, que era el operativo militar previo a la división territorial. En ese momento me tiraron con todo, inclusive tuve problemas en Tele1 con ese programa. Hoy, más de 4 años después, los planes siguieron avanzando. Yo voy a pasar un informe de algo que no se dice acá en Argentina. Hecho por Inverland del exterior, por gente que me ha enviado otras cosas a mí. Material que al principio parecía medio extraño y con los meses se fue comprobando. Que es la fase de planificación estratégica de la OTAN. Es decir, el plan fundamentalmente que tiene la OTAN para América Latina, que es definitivamente por parte de Estados Unidos, ante el avance de China y Rusia, consolidar su patio trasero. Estados Unidos necesita sí o sí el dominio de toda América y fundamentalmente por los recursos naturales. Yo quiero que observen con detenimiento la siguiente foto que vamos a pasar, que son las fases de planificación estratégicas de la OTAN. Es decir, los caminos a seguir antes de la dominación total de un país. Una vez que lo vea con detenimiento, voy a detallar el significado de cada uno. La fase 0 es de estudio e infiltración, un periodo de silencio. La fase 1, pequeños atentados armados, económicos y políticos, bloqueos económicos, sanciones económicas, sabotajes de todo tipo, denuncias humanitarias en Naciones Unidas y medios de prensa, grupos de protesta, ayuda humanitaria. La fase 2, ataques aislados, enfrentamiento entre facciones, incursiones OTAN, sublevación armada, formación de guerrilla, enfrentamiento ante guerrillas rivales, grandes reclamos en Naciones Unidas y medios de prensa. La fase 3, invasión territorial, como pasó en Libia, en Irak y parcialmente en Afganistán. La fase 4, la ocupación, estabilización y reconstrucción por parte de multinacionales. Y la fase 5, instalación de un gobierno títere. Dicho eso, debo señalar que en este esquema que funcionó en Irak y Libia y parcialmente en Afganistán, ya se ha vuelto obsoleto. No funciona con Irán ni con Pakistán, salió mal en Siria y está saliendo mal en Yemen y varios otros puntos de África porque ya se avivaron todos. Han prendido a sus musabis y los han echado a la cárcel o los han liquidado. Irán es el mejor ejemplo de cómo se debe negociar con la OTAN. En este momento se ven obligados a la creación del MESA, o sea, la OTAN de Medio Oriente, que tiene como única finalidad propiciar la invasión a Irán de modo que de los 3 millones de muertos que hacen falta, 2 sean de otros árabes conformantes. En un esquema ya semi-obsoleto para los países que autodeterminados retrocedieron a la fase 0, pero no para la Argentina, que si bien está dentro de la fase 1, 1.5, fácil, porque ya se ha pasado por una serie de sabotajes hechos a la Fuerza Aérea, al Ejército y a la Marina. El Gran San Juan es el más notorio y evidente. Pero sobre todo porque la Argentina no tiene un solo Musavi o Saddam Hussein, tiene miles de ellos, y están todos en el poder. Argentina tiene líderes títeres de todo tipo, y para lo que sea. Esto es lo más peligroso. Si hacen acusaciones sobre derechos humanos o de armas de destrucción, mientras se colabora con bases militares, policiamiento material, se acusa de terrorismo mientras se colabora con su clásica lucha a las drogas, que es la génesis pura del estado de policía. En la fase 2 hay actividad armada al abierto, o sea, bandas, guerrillas, etcétera, constituidas y que aparece en las noticias todos los días. Por supuesto que todo es cuidadosamente controlado por ellos,
Luego viene el periodo donde se da un poco de libertad al caos para que aumente la subversión armada controlada, porque como bien se ve en el gráfico, la invasión comienza cuando aquella disminuye y no está en grado de oponer resistencia. Esto es lo que han hecho en el Oriente Medio, que ahora hacen en la Argentina. Todo esto es explicado de la estrategia militar, que es algo que se estudia en la vida entera, aquello cuando decimos en el quilombo que nos están metiendo. La receta más absurda y predecible de la OTAN es aplicable y se está aplicando en la Argentina. Eso demuestra cómo Argentina está en peligro real e inminente, y con ello también lo está el mundo. A esta gran pregunta que harían muchos: ¿entonces invadirán Argentina? Pues como están colocadas las piezas, así están a la OTAN, una invasión es lo que están preparando. Antes de precipitarse hay que ver el escenario sudamericano. Según las fases OTAN, que nos darán una idea del orden ejecucional que ya hay en el continente. Brasil en la fase 2.2, Venezuela fase 2.1, Paraguay fase 1.7, Argentina fase 1.5, Uruguay fase 1.5, Bolivia y Chile fase 1. Hay peor que la situación que Argentina. En Venezuela se viene dando el mismo escenario que Irak antes de la invasión. Están a punto de cerrar el cerco y cuando lo hagan van a empezar a golpear. Maduro está actuando igual que Saddam Hussein. No se está preparando como lo hizo Irán, ni tampoco sabe negociar como lo hizo Irán. Brasil ya está desde el golpe técnico de 2016 bajo tutela de los militares, todos pertenecientes a la masonería, colocados en puestos clave de poder y siendo teledirigidos por entidades extranjeras. Hay actividad armada a la abierta. Llegan barcos americanos, llegan casas, aterrizan aviones americanos a diario descargando material, hay movimiento de materiales y personal para puntos claves. Y lo peor es que lo sabemos por detrás. La prensa no dice media palabra. Personal de las Fuerzas Armadas dicen que en estos días se está viendo movimiento de personal fuera del Estado, algo absolutamente inusual. Hay razones para creer que la intervención federal en Río es en realidad para justificar al público este movimiento inusual de blindados desde otros estados. Se opina que el ejército va cerca de las favelas, pero no hace casi nada. Lo que estarían haciendo es un reforzamiento de líneas en puntos claves en espera de una eventual intervención. La hipótesis de que una invasión ya esté en su fase preparatoria se sostiene por el modo indiscreto en que la OTAN está armando el Estado chileno. No existe un motivo justificante de la paranoia del Estado chileno, ya que nadie lo amenaza. Se lo explica también el odio hacia todos contenidos en el ADN mapuche, que desde hace siglos busca guerra con todos sus vecinos. Es él, en su injustificada carrera a las armas, el Estado chileno, el primer generador de hipótesis de conflicto en la región. Y aquí debemos aclarar que, al igual que durante la Guerra de Malvinas, se hace a espaldas de la población, a la que luego la convencen con un relato bien elaborado. A Chile se le ha dado una cantidad no declarada de material que no se le da a nadie, ni siquiera a países históricamente aliados de la OTAN y de Estados Unidos. Harpoon Block 2, misil antisuperficie lanzado de buque submarino, alcance 270 kilómetros. Harpoon Slam, versión lanzada desde los F-16. El Harpoon es el arma más precisa que posee Estados Unidos en todo su arsenal. Ningún país latinoamericano tiene capacidad de defensa para él. Esto quiere decir que por cada misil o dos en una refinería, una estación eléctrica o una central nuclear que se va en humo. Este material solo se encuentra operativo en 3 zonas de conflicto directo: Turquía, Siria, Corea del Sur y Arabia Saudita. ¿Es entonces Chile la 4ª zona de conflicto directo? Otras piezas con las que cuenta Chile son misil ARRAM, aire-aire, disparado desde el F-16, alcance 180 kilómetros. Misil Derby, aire-aire con alcance de 70 kilómetros. Sistema Falcon, que tiene instalado con un viejo Boeing 707 al que llaman Cóndor. Bombas JDAM guiadas por láser.
Nadie sabe la cantidad de misiles que poseen. Lo que sí se sabe es que, contrario a ciertas versiones engañosas, todos los materiales que le han entregado están activos, completos y tienen garantía y asistencia de los fabricantes estadounidenses. Y fueron vendidos para ser empleados bajo supervisión americana, o sea que Chile no puede disparar esas armas sin permiso de Estados Unidos. Chile, al igual que Colombia, en bases militares del Ejército y de la Fuerza Aérea, al igual que Brasil, en bases de la Fuerza Aérea y unidades del Ejército, han recibido materiales a usarse bajo supervisión. Chile cuenta con 80 aviones de combate modernos, o casi. Perú más Argentina suman 40. Brasil, el 90% de las Fuerzas Armadas de Brasil están obsoletos e inutilizable. La deficiencia mayor está en los arsenales, que son sumamente escasos. Se ha dicho tiempo atrás que Brasil tiene munición para apenas 2 horas de guerra. Chile tiene 230 tanques Leopard 2A, 120 tanques Leopard 1A, 200 vehículos de defensa antiaérea, 1.100 vehículos de combate, 3.500 vehículos de transporte. Argentina tiene 70 tanques competitivos a los Leopard 2A en defensa antiaérea y anticarro, y están en grave inferioridad. Perú tiene 30 vehículos modernizados, 6.000 cohetes modernos y 30.000 RPG-7, lo que da amplia superioridad defensiva. Existen 3 teatros de guerra para el gobierno chileno. Con Bolivia, que podrían invadir fácilmente, pero no sin verse en conflicto a 4 frentes: directo con Argentina y Perú, e indirecto con todos los otros países de la región. Chile arruinaría los planes globalistas de la región si cometiera la torpeza de invadir Bolivia. El Estado chileno está siendo claramente teledirigido por los poderes imperialistas, y la toma de Bolivia es un hecho que será compaginado al desenvolverse en la agenda regional. Es por ello que el Tribunal Internacional falló en contra de Bolivia, para que Chile no cometa ningún disparate. No van a tocar a Perú. Contra Argentina, en el casus belli de los que nos quitaron la Patagonia. Chile solo podrá movilizar 3 de sus 6 divisiones para invadir Argentina, empleando un máximo de 30.000 efectivos. Más allá de esto, nada sería razonable. Necesita de sus reservistas para defenderse y de sus paramilitares para conservar el orden interno. Más allá de esto, no existe nada, porque es un ejército de tradición convencional y elitista, un Estado represor por tradición y homicida por profesión, al Estado chileno, que es el enemigo de su pueblo y no confía un fusil en la mano de sus ciudadanos. Chile no tiene capacidad de invadir a nadie porque no es un Estado industrializado y carece de estructura científico-industrial, y las invasiones solo las realizan Estados industrializados. El Estado chileno no tiene suficiente capacidad bélica total para realizar una guerra en gran escala contra Argentina. Podrían, si mantener una campaña de 10 días, podrían causar mucho daño a instalaciones de Argentina mientras llegan más refuerzos de la OTAN. Pero si estos refuerzos no llegan, pasaría rápidamente de invasor a invadido. Sí es posible que el Estado chileno quiera crear una hipótesis de conflicto en la zona para justificar presencia OTAN en Atacama. No es factible que el Estado chileno se abalance a nadie por cuenta propia. Estos actos preparatorios son parte de una escena mayor. Extranjeros con bandera chilena están fotografiando la cordillera de cada punta como no se hizo nunca. Estoy hablando del territorio argentino. Están haciendo decenas de vuelos diarios innecesarios de vigilancia, vuelos innecesarios. El G20 es una gran posibilidad de penetrar ampliamente el espacio aéreo argentino, para así estudiar corredores, sincronizar y mapear terreno con el pretexto de patrullar. Fíjense que los americanos en Afganistán tienen una efectividad de reconocimiento del 29%. Si visitamos del otro lado de la hipótesis, Chile es la plataforma para la invasión de Argentina y para la gran tragedia latinoamericana. Lo que me parece más insólito es que nadie se atreva a decir esto. Nadie habla nada. Chile se está armando para invadir Argentina. La OTAN se situaría en Antofagasta, un territorio que Gran Bretaña considera históricamente propio, para generar un tapón, disuadir a Perú y obligar a que Argentina defienda la zona. Esto de Antofagasta, tengamos en cuenta que cuando se hizo la guerra famosa del guano, fue que le sacó a Bolivia la salida al mar,
Se hizo por presión inglesa para quedarse con los yacimientos de cobre. Antofagasta es una zona inglesa, eso es cierto. El Estado chileno puede ser arrastrado a una tragedia. Gane quien gane este conflicto, desaparecerá. La OTAN no paga traidores, Perú y Argentina menos. Porque luego de la victoria quedarán arruinados, desarmados y cortados del resto del mundo, dependiendo de sus amigos invasores de la OTAN. Cortados en tres, norte y sur ocupados, centro el infierno. Dicho esto, el resto lo imaginamos todo. Acá me detengo con este informe, porque está ahí todo dentro del informe tengo todo el operativo militar. Lo que sería propiamente el operativo militar de invasión. Y la estrategia que debería usar Argentina para hacer esto me lo mandaron desde Perú a mí. Pero eso no lo voy a decir. Porque el problema de estrategia, el problema bélico, no lo quiero decir porque obviamente no quiero, lo he dicho, irme un poco de boca, que el enemigo sepa que sabemos, pero no voy a decir exactamente los lugares físicos, geográficos, por donde se van a ver, cómo es el operativo, porque el operativo de invasión está armado. Eso lo reservo y el pendrive lo vamos a guardar en un lugar completamente secreto. Permanentemente se dice que las Malvinas son la punta de lanza para la invasión a la Patagonia. Se ha escuchado decir muchas cosas sobre estas islas. Base misilística nuclear, base estratégica. Esto no es así. Es parte de la guerra psicológica. Esas islas son de menor relevancia estratégica. Las infraestructuras que posee Inglaterra en las Malvinas podrían como máximo sustentar 7.000 efectivos y un máximo de 16 Eurofighter. Para hacerse una idea de las bases de la OTAN, son en media 4 veces mayor que la de Mount Pleasant. Pero lo que es más importante es que esas bases están respaldadas por todo el resto de la estructura militar circundante, cosa que en Malvinas no se da. Esos números son muy discretos y aún exagerando el total, este no constituye más que una fuerza de autodefensa. Las instalaciones en Malvinas no podrían en ningún caso ofrecer asilo a un número de naves de desembarco y tropas para una invasión al continente tipo día D. Las islas tienen una capacidad de carga muy limitada, no son autosustentables, requieren de un corredor marítimo constantemente abierto. En caso de un conflicto, las islas mismas requieren de una defensa incrementada. Existe un máximo y eso es una cifra que se puede calcular. Más allá de esto se puede suponer e incluso asumir que existen más cosas. Podrán tener pequeñas instalaciones subterráneas como estaciones de control, comunicaciones y hasta un par de hogares subterráneos. Pero en ningún caso existen silos nucleares como se ha llegado a decir. Reino Unido no tiene misiles para dispararse desde silos. El Trident se dispara desde submarinos, donde tiene movilidad y seguridad. Además, lo que sea que haya en esas islas está sujeto al mismo principio de falta de sustentabilidad. En las Malvinas no hay misiles. Los misiles que tiene Inglaterra son los Trident, que en un caso no tan hipotético podrían ser disparados desde barcos submarinos situados en el medio del Atlántico, a 3.000 millas de la costa, lugar donde Argentina no tiene absolutamente nada para interceptarlos. Desde allí podrían llevar una diversidad de ojivas y a cualquier punto de Argentina. Lo que los británicos están instalando son misiles modulares para defensa aérea, con una cobertura de 50 kilómetros en mar y 25 en tierra. Sí, parecen ser mucho mejores que los Sea-Wolf y los Rapier, pero son más pesados también. Una batería Rapier la engancha en un Land Rover y la lleva donde quiere y la esconde con una lona. Estos nuevos no. Estos nuevos misiles tienen en sus cajas y se cargan 12 en una plataforma en un camión elector. Un bombardero inglés puede operar con mayor seguridad y más rápido desde un puerto del sur de Chile. Y mucho más cerca. De Malvinas al centro de la Patagonia tenemos más de 1.500 kilómetros. Desde el sur de Chile puede operar en 500 kilómetros, 600 kilómetros. No existe una punta de lanza en el plan de invasión. Esto es pura desinformación.
La OTAN suele rodear a sus rivales obligándolo a abrir muchos frentes y así saturarlo. El pensar en una punta de lanza es además incorrecto y no ayuda a interpretar el modelo estratégico OTAN en Argentina. Es más adecuado el pensar en un círculo que se refuerza, en una mano que se cierra en torno a Argentina. Hay que preocuparse más por Uruguay y Chile. Hay que preocuparse por lo que está pasando en Brasil y Venezuela. Hay que preocuparse por lo que pasaría en Paraguay, pues estos sí pueden albergar un contingente grande de tropas y materiales, manteniéndolas por tiempo ilimitado. La base de USA de Neuquén no está ahí por el petróleo, sino que responde a una estrategia tipo Afganistán de OTAN, por la cual estos trabajan junto al Estado títere del país en contra de subversión, terrorismo, narcotráfico, en cualquier otro ridículo subterfugio para ejecutar sus planes de dominio territorial. La base de Neuquén, de la que tanto se habla, es de una localidad de operaciones avanzadas. Estas mini bases son temporarias o escalables, o sea, que desaparecen o crecen para convertirse en bases principales. Si observamos la localización de esta en la perimetral norte de Neuquén, a 4 kilómetros del aeropuerto, podemos aventurar, tal vez exageradamente, que con el avanzar de su estrategia irían ocupando toda la manzana hasta incluir el aeropuerto, toda en una verdadera main base. Hay dos metodologías para usarse contra Argentina. Una por medio de la desestabilización colaborativa, coadyuvante a un conflicto interno. Otra, si esta no funcionara, con una invasión pura y dura. De constituirse una main operating base, y esto es posible, sería como un puñal en la espalda y podría, frente a invasión, evitar una defensa elástica por parte de Argentina. Su objetivo principal de la OTAN es la Mesopotamia neuquina. Este dato yo no me había dado cuenta, y es fundamental, tienen cierto. La Mesopotamia neuquina. Neuquén está rodeado por ríos y por la cordillera. Es muy sencillo defenderla. Vía terrestre, usted tiene que cruzar ríos para entrar a Neuquén. Y tiene la cordillera atrás. Es la puerta de entrada de la Patagonia, con las principales reservas de petróleo en esta provincia y en el sur de Mendoza, con paso terrestre accesible al Pacífico. Si cae Neuquén, todo está perdido. Para este plan, Inglaterra es una distracción. El Reino Unido es otro que no podría intervenir en Argentina. Lo único que puede intervenir en Argentina es Estados Unidos en una coalición OTAN y con ayuda regional. Ya ha comenzado. Por detrás, Inglaterra tiene un ecosistema interno muy débil, con millones de inmigrantes hostiles, todos llegados de países que fueron sus colonias, India, Pakistán, África, y que de países que fueron invadidos, traicionados o bombardeados como Irlanda, Italia, Alemania, Escocia, España, Latinoamérica, Australia. Una ayudada organizada sería el fin del Reino Unido. Está claro que el sionismo todavía no le suelta la mano al Reino Unido y lo mantiene como facilitador de sus emprendimientos coloniales. La invasión a Argentina existe y es ingenierizada por el sionismo internacional. Es piloteada por Inglaterra, organizada por Estados Unidos y sería actuada como una fuerza conjunta de aliados, conformados por los Estados Unidos, la NATO y fuerzas regionales. El enemigo histórico que tenemos desde 1897 es el sionismo. En Uruguay están por abolir las Fuerzas Armadas para que la OTAN pueda ahí establecer, para crear una nueva Panamá. Para el 2020 tiene el objetivo de eliminar el dinero efectivo, obligando a todos a utilizar tarjetas y tener una cuenta bancaria, aumentar el número de policías y paramilitares a 100.000 efectivos, reducir las Fuerzas Armadas a 10.000 efectivos subordinados a la policía, eliminar la instrucción militar formal, ya se ha propuesto eliminar el liceo militar, y eliminar el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Para el oficialismo en ese país se vive en plena justicia, a pesar tiene un proyecto de ley que está a punto de aprobar, legalizando interrogatorios policiales, allanamientos nocturnos, uso de la fuerza, prisión preventiva, detención por sospecha. En suma, quieren legalizar todos los abusos que ejercitan fuera de la ley.
El actual presidente Tabaré Vázquez en reiteradas ocasiones ha amenazado al comando de ejército con una intervención de Estados Unidos si se diera en caso de una insurrección o si de alguna manera se alteraba la ejecución de sus intereses en la región. Durante las décadas que lleva la era neoliberal se ha estado generando un odio injustificado contra Argentina en la esfera mediática, algo típico del sistema. Por toda América Latina, desde México hacia el sur, todos, sin una razón justificada, deben odiar a Argentina. Del otro lado de la cordillera, el Estado chileno se ha estado haciendo odiar sin necesidad por todos. La finalidad es generar miedo y voluntad de defensa nacional desmedida. Nos odian, precisamos más misiles, más tanques, más aviones. En Chile, ¿no? Internamente se ha culturizado la politiquería, el griterío, el desorden, la confusión, como acto preparatorio para la gran división que lleva a la derrota moral. La antipatria está detrás de los agrotóxicos, de la soja, de los medios, de los bancos, de casi todo. Una bolsa de gatos, todo moralmente marginados, haciendo saturación mediática total. Existe un plan para quebrar la República Federativa de Brasil, para convertirla en una comarca paramilitarizada al servicio del crimen organizado, y este plan está siendo actuado por la masonería brasilera. La nueva derecha es la cabeza política de ese plan. Es de suponerse que este plan de paramilitarización se puede extender a Argentina debido al paralelismo entre el proceso de Argentina y Brasil. Las milicias son los herederos más de los infames escuadrones de la muerte, creados, por colocar una fecha reciente, en 1956 en Río de Janeiro, en la zona de Leopoldina, para exterminar sumariamente bandidos que consideraban violentos y para intentar controlar los efectos colaterales de las políticas liberales junto al proceso de urbanización de mediados del siglo XX. En 1958 se creó el Servicio de Diligencias Especiales, que fue la institucionalización del Escuadrón de la Muerte y que trajo aparejado el fenómeno de la corrupción policial con relación al tráfico y a las apuestas clandestinas. Luego del golpe militar en 1964, se empiezan a multiplicar grupos de exterminio donde participaban tanto elementos civiles como militares, brasileros y extranjeros. No mataban para defender orden y sociedad, sino a sí mismo, por venganza. Por cada policial muerto se juntaban para cobrar venganza y matar 10 por 1, y los bandidos hacían lo mismo. Alrededor de ellos el gobierno militar concentraba rédito en las manos de un grupo cada vez más selecto. Son todos testigos fieles a la gran tragedia brasilera, el fracaso del Estado brasilero, su modelo de nación. En julio de 1969 el gobierno militar, junto a otras asociaciones civiles, el Banco Mercantil, la Asociación Industrias, Volkswagen, Ford, crean la OBAN, o Operación Bandeirante, que fue un grupo paramilitar formado por militares, policías y escuadristas, civiles y miembros de inteligencia brasileros, franceses y americanos. Estos tenían como cometido el combate a la subversión y criminalidad, siguiendo la doctrina de guerra contrarrevolucionaria o guerra sucia desarrolladas por los franceses en Argelia y Vietnam. Estos grupos comenzaron a operar fuera de la ley en su visión brazuca de doctrina de la seguridad nacional, formando centros de detención clandestinos donde torturaban y ejecutaban prisioneros. La OBAN duró hasta 1970, cuando fue disuelto, partido en dos instituciones nefastas e ilegales que perduran hasta hoy: el DOIC-CODI, el Departamento de Cooperaciones e Información, y la ROTA, la Policía Militar de Río de San Pablo. Con la expansión del narcotráfico en los años 70, la corrupción se extendió a policía, justicia, políticos, militares y burócratas que buscaban dinero fácil en el tráfico también de armas, extorsión, lavado, etc. La OBAN, que se especializaba en represión política, el secuestro, tortura y muerte, se confundió rápidamente con los criminales y comenzó a aplicar la metodología del terrorismo de Estado a la criminalidad, metodología que las policías militares heredaron. Llevan la corrupción en el ADN. Es el fenómeno más maligno de entre todos los que aquejan a Brasil, al que nadie se atreve a hablar.
o que si hablan se refieren a tal como crimen, ignorando el interés y el dominio sobre ello de las entidades de poder, sea en dictadura o en democracia, sobre las acciones organizadas de estos grupos. Las milicias o escuadrones de la muerte no son, como se quiere hacer creer, una manifestación de poder paralelo o mafias, sino que es el mismo Estado manifestándose en su aspecto más inexcusablemente arbitrario e inmoral e ilegal. Es el mismo Estado materialista que, rebasando los límites impuestos por la ética de su derecho, busca la preponderancia en el terreno que él mismo ha postergado. Las milicias surgen formalmente en 2005 cuando César Maya, entonces intendente de Río, hizo un discurso para legitimarles como fuerzas de autodefensa contra el tráfico y facciones, pero él, como todos, sabía que se trataba de lo que se trataba realmente. El plan de desplazar el narcotráfico, Comando Bermello, PCC, TCP y ADA, para instalar milicias bajo comando estadual que van a monopolizar el crimen organizado. En 2008 tenían el control de 170 favelas, en 2013 pasaron para 400, en 2017 llegaron a 850 favelas, hoy son casi 1000 favelas, 38 barrios enteros, 11 municipios están bajo control de milicias. Este es el 50% de Río más o menos. Hace 3 años las muertes que se cuentan eran 49 por mes, hoy son 130. Escuchen, rosarinos, Hoy son ya 2 millones de personas que están bajo la influencia de milicias. En estas áreas dominadas obligan a pagar impuestos de seguridad a los vecinos a través de la coacción. Tiene además el monopolio de las comunicaciones, luz, gas, taxis, máquinas de apuesta, TV cable, que llaman Gatonet. Así como su poder se ha ido extendiendo, otros artículos de necesidad se ven obligados a pagar impuestos, incluso agua y comida. Estos escuadrones cobran impuestos por venta de casas y llegan a dar préstamos en efectivo, cuyo incumplimiento de pago significa ejecución sumaria. Ojo lo que está pasando acá, donde ya el narcotráfico en Argentina está empezando a prestar dinero a los que no pueden pagar los servicios. Finalmente, y como era de esperarse, las milicias se están dedicando cada vez más ampliamente al narcotráfico, que era justamente el gran justificador de su existencia. El objetivo no es el lucro, es el poder. Y la última noticia que me llega es que estas milicias están obligando a los vecinos a votar a Bolsonaro. Para aprobarlo, los obligan a firmar el momento que votan. El crecimiento de estas milicias se debe a una colaboración directa de organismos de seguridad pública estadual y nacional que les aportan armas, inteligencias e impunidad. Como dijo Marcelo Freixo durante la comisión investigadora en 2008, no es un problema de policía, sino de políticos. Fuerzas de seguridad estaduales se han limitado solo a arrestar a algunos cabecillas, lo que ha dado el efecto contrario a lo deseado, ya que ante el vacío de poder los subordinados de estos se separaron, creando nuevos subgrupos que crecen igual que un cáncer en una metástasis en un organismo. Para entender la política actualmente en Brasil hay que entender qué modelo se está aplicando y qué poderes están en pugna en Brasil y en la región. En Brasil se está creando un Estado neocolonial, paramilitarizado y sometido a un contexto de guerra civil permanente. En Venezuela se está quejando una nueva Irak. En Argentina sabemos que el plan Andinia es una realidad. Si observamos con atención el movimiento de las piezas por parte de potencias y posicionamiento de ciertos medios, estaremos en condición de unir los puntos y entender lo que pasa realmente. En el bloque de los BRICS, Rusia ya comenzó a filtrar con Perú y Bolivia para suplir la pérdida de Brasil, Venezuela y posiblemente Argentina. Después del golpe de 2016 contra Dilma, que fue dado en favor del imperialismo que tiene como candidato a Bolsonaro. Ahora la pregunta del millón es: si ganara Haddad, ¿se le permitirá gobernar? La respuesta es que no se sabe qué va a pasar. No deberíamos saber, pues son cosas que se tratan en la tremenda tienda del poder a nivel secretísimo. Pero podemos suponer que si un dictador jamás fue derrocado con votos, entonces habrá habido un pacto entre Haddad, Bolsonaro y Yamkin para no tocar nada del modelo que se viene aplicando a Brasil.
El poder sabe que el haber cambiado Lula por Haddad, que representa un PT meramente jurídico y blando, es un acto de estabilización del régimen golpista, que de llegar a la presidencia no iría a deshacer el monopolio mediático o revertir el proceso de privatizaciones. Brasil va por un callejón sin salida. Podemos apostar que de ganar Haddad es muy probable que el no respetar la continuidad del poder golpista se lo va a quitar del poder con un golpe militar. Podemos conjeturar que de no ganar Bolsonaro, las elecciones, una dolarización en Argentina en 2019 se convertiría en un hecho. De ganar Bolsonaro, la invasión a Venezuela toma cuerpo. Se produce una consolidación del régimen golpista con un militar masón a la cabeza. Este militar es el general Mourão, que es el vice de Bolsonaro. Palabra de militar. Un general de 3 estrellas no obedece órdenes de un capitancito, sino al revés, se las imparte. Brasil es una nación con hombres de gran valor e inteligencia, pero Bolsonaro no es uno de ellos. No hay mejor carta de presentación que una lista de sus dichos más famosos. Si fuera presidente, reconocería a Jerusalén como capital de Israel y mudaría la embajada para allí. ¿Será que la Amazonia todavía es nuestra? En 1982 Argentina dijo que las Malvinas eran de ellos, perdieron. Hoy en día oso decir que difícilmente la Amazonia es nuestra. Hay que buscar ayuda de países democráticos como Estados Unidos para la explotación de recursos minerales como el niobio. No vamos a privatizar todo, vamos a dejar el Banco de Brasil, la caja y el corazón de la Petrobras. Sé que esta es estratégica, pero si no tengo más remedio voy a tener que privatizarla también. Sobre el Museo Nacional, dijo, y se quemó, ¿qué quiere que haga? La campaña está arrastrando al pueblo brasileño a la violencia. La violencia en Brasil era relativamente tranquila. Hoy hay enfrentamientos a diario como nunca hubieran. La propaganda bolsonaria de una cauticidad extraordinaria se puede definir como una maniobra de manipulación social a través del odio colectivo. Los bolsominions han ido tan lejos con esta que han logrado que hasta la propia Federación Israelita Brasilera se dividiera en dos en una pelea interna por culpa de la polarización creada dentro de su comunidad, entre quienes apoyan o despenetran el monstruo. Es oficial. Y los medios finalmente lo han conseguido, le han robado la paz a Brasil. Es verdad que el ejército le da 5.000 reales todos los meses a Bolsonaro, pero no es verdad que él se retiró. Fue echado con entrada prohibida a todas las dependencias militares por atentado a la institución al encontrárselo culpable de una infame operación en la cual planeaban detonar explosivos en cuarteles y dinamitar el acueducto de Guandú que lleva agua potable a Río de Janeiro. Su misión le hizo caer parado, ya que gracias al escándalo que él mismo creó en 1988, logra convencer a su comandancia de querer hacer carrera política como defensor de los intereses de la clase militar, valiéndose también de que la comandancia no quería más trascendencia para mantener limpia la institución. Se elige concejal y luego diputado, cargo que sigue manteniendo hasta hoy, siempre con el mismo viejo subterfugio de defender los derechos de los militares. Una mentira que mantiene desde entonces y a lo largo de estos años, donde el ejército brasilero ha sido prácticamente desmantelado. Desde 2010, el patrimonio de Bolsonaro pasó de 1 a 15 millones de reales. Contrató a toda su familia en el Estado. Solo es un buen oportunista que el imperio mediático ha colocado como agente de instigación, un sicario adiestrado en el uso del odio como instrumento de manipulación de masas. Pero para la ley antinepotismo votó en contra. A acabar con las jubilaciones especiales para senadores y diputados votó en contra. A la ley por un fondo de combate a la pobreza votó en contra. Para aumentar salarios parlamentarios votó a favor. El señorío detrás del poder ha creado a través de sus instrumentos de tiranía el teatro para el estallido de un gran conflicto interno en Brasil. Como si este no terminara más de avanzar hacia el auge de su decadencia, sigue incansablemente creando aberraciones parapoliciales y paramilitares en sus ya más de 800.000 mercenarios. Todos guerreando contra todo y contra todos.
creando una cultura de abuso, un culto a la opresión y a la muerte, haciendo de Brasil un infierno, creyéndose justos y necesarios. Desde julio de 2013 está predominando la ideología del intervencionismo. Se trata de una operación que es un verdadero lavado de cerebro a paramilitares y fuerzas armadas por la cual, como en 1964, los han convencido de que existe una amenaza comunista. Se les ha hecho creer que son poderosos mientras son los más ineficaces de la región y su equipamiento ya está obsoleto. Se les ha hecho vivir bajo la violencia queriendo cada vez más violencia. Piden a grito bases americanas. Quieren intervención de la OTAN. Quieren espionaje israelí. Quieren invadir Venezuela. Quieren y prefieren una intervención y se niegan a ver que son débiles y que vienen por sus recursos naturales. El sistema tiene desconfianza de la Argentina. El motivo es que Argentina es lo desconocido. Le temen la precariedad o dificultad de evaluar la inteligencia que se tiene sobre el enemigo. ¿Cuál es el arma más potente que tiene el imperialismo en la región? Pues no son ni los misiles, ni los submarinos, ni siquiera son los bancos, son los gobiernos. Ellos ya están adentro, ellos ya tienen a todos los gobiernos comiendo de su mano. ¿Cómo se pueden hacer de Argentina más rápido y más fácil? Pues a través del gobierno. Argentina es todo un caso en la región y tal vez en el mundo. En Brasil están creando una grieta, tanto mayor que en la Argentina, pero la polarización brasileña parece darse entre dos corrientes bien definidas, la izquierda y la derecha, mientras en la Argentina la fractura es con tendencias más centristas, menos ideologizadas, todas peleadas con todos en un gran desacuerdo que es meramente estético. Igual que el argentino, el brasilero es otro que no quiere saber la verdad. Al brasilero le han construido sobre su inmensa ignorancia un patrioterismo casero y ridículo, no tan narcisista como el argentino, pero sí igualmente irracional. Pero su pecado es, de cualquier manera, menor que el argentino, porque menor es también su inteligencia. El brasileño es un ser ingenuo y amistoso, el argentino es un renegado. Él es bueno porque el mundo es malo. La polarización no solo se da en Brasil, se está haciendo general. El mecanismo tiene una zona negra, que es cuando una facción usa la narrativa extrema para oponerse a todo el sistema, a toda la grieta de su conjunto. Esto ya preocupa a los políticos en Italia, es la polarización antisistema. Por eso pronto empezaremos a ver cómo se pelean entre ellos, pero se unen contra el enemigo común, los antisistemas, algunos falsos, otros verdaderos. Acá quiero hacer un pequeño comentario. Observe que el sistema lo trata de poner a Bolsonaro como un dirigente nacionalista. Y acá los medios del sistema, los medios han llevado ya a debatir y lo han puesto, por ejemplo, en el caso de Biondini. Entonces quieren que comparar a Bolsonaro con nacionalistas, que diciendo que es nacionalista, entonces los referentes acá pueden ser Biondini, enseguida lo tratan, Biondini tiene la fama metida de antisemita, y con ese sallo cargan con sobre todo los nacionalistas en Argentina. ¿Se da cuenta? Entonces acá, bueno, a mí el sallo ese no me cabe, porque yo siempre hablo de defender intereses nacionales, y los intereses nacionales usted los puede defender desde un montón de sectores. Se pueden defender intereses nacionales. Yo muchas veces hablé de la amplitud de términos, es una cosa que ya hablé muchas veces. Yo quiero, en este momento quiero hacer hincapié en eso. Yo una vez dije también, hace tiempo atrás, acuérdense, esto lo dije en 2013 en TLV1, que el sistema iba a proponer candidatos nacionalistas. Bueno, yo lo estoy haciendo en Brasil. Lo dije en 2013 y fíjese cómo saqué. Vayan preparándose en Argentina para que pueda pasar exactamente algo parecido a eso. Entonces después desfenestran, es lo que yo dije recién acá, ¿no? Pronto empezaremos a ver cómo se pelean entre ellos, pero se unen contra el enemigo común, los antisistemas, algunos falsos y otros verdaderos. Brasil es un gran país y el poder mundial se le ha puesto la soga alrededor del cuello.
es una nación que de sacudirse todos los parásitos que le desangran y desarrollar su enorme potencial, llegaría a ser una de las principales potencias mundiales. Pero Brasil es cuantificable y medible en sus cantidades y cualidades. Existe un máximo y es algo que se puede estimar. Existe también un cómo hacer las cosas y algo que se puede prever. Pero ¿Argentina es chica o es grande? ¿Es un triángulo desierto seguido de una gigantesca masa helada o inexplorada? ¿O acaso es una Atlántida con 3/4 partes de su territorio bajo el mar? ¿O es una región o un hemisferio? El límite de Brasil es la bomba atómica, pero el de Argentina, ¿cuál es? Esto no es fácil de responder. No es fácil determinar ningún límite de Argentina, ni geográfico, ni ideológico, ni tecnológico, ni político, ni social. A Brasil lo han capturado y sometido. Cuán fácilmente capturaron su cabeza y su cuerpo de gigante desplomó. Hay similitudes y diferencias entre Brasil y Argentina. Ambos están al borde del caos político, de la quiebra institucional, de la quiebra económica, del saqueo, de la guerra civil, pero la gran diferencia de Argentina para con Brasil está en su gran enemigo externo y la gran urgencia que éste le motiva. Habiendo los Estados Unidos fallado en su proyecto nacional, Argentina es el último país en el mundo que aún posee una abstracción universalista, o sea, un pueblo de pueblos, y último país que aún no se convirtió en nación, que se ha compuesto de pueblos de posguerra, de explotados, derrotados, traicionados, vilipendiados. Desdeñando potencial humano, el sistema se podría estar forjado una nación como una última y potencial gran idea hegemónica renegada a su poder mundial. Pero es el modo como se desenvuelve esta abstracción, esa idea universalista, que es una gran incógnita, y la incógnita es sinónimo de peligro. Este es el inconfesable motivo por el cual el poder mundial le tiene temor a Argentina. Bueno, terminada la parte del informe que puedo decir, lo que no puedo decir, no es que no pueda decirlo, no quiero decirlo, te expliqué por qué. Vamos a hablar de otra cosa. Esto es una nota que, en resumen, una nota que escribieron en Pronóstico Bursátil, es un medio que se mueve sobre la economía argentina. Esta gente, entre otras cosas, siempre me manda informes. Me tengo que acordar ahí por el mes de abril, más o menos. Ellos, en una nota, pronosticaron un dólar de 40 pesos para esta fecha y de 50 para el fin de año. Y no le equivocaron. Por eso lo que dicen a mí me da cierta cosquilla. Escuchen tranquilo esto. La pérdida de credibilidad de Macri por parte de la clase media que lo votó es abrumadora, y lo será aún más en la medida que los dueños de las pequeñas empresas y medianas, como ya hoy está pasando, vayan a los bancos y digan: tengo que pagar sueldos porque si no me incendian la fábrica. Tengo que pagar luz y gas porque si no, no puedo ni siquiera abrir. Tengo que pagar los impuestos porque si no me suspende la FIP. Entonces la deuda del banco no la puedo pagar. Me voy a convocar. Esto será cosa de todos los días en cuestión de semanas. Ni que hablar de las familias en las que el matrimonio trabajan ambos y la pérdida del poder adquisitivo en términos reales es galopante. Ya vendieron el segundo auto que el estado de bienestar artificial kirchnerista le hizo creer que venía para quedarse. Ya dejaron de planificar viajes al exterior porque los números no cierran y solamente piensan en mantener las fuentes de trabajo. Además ya se escucha por doquier una verdad que no ofrece dudas. Le dan aumentos y dinero a la gente que no los votó ni los votará, quitando los recursos a la gente que los votó y trabaja como márgenes generales de la ley. Porque los movimientos sociales organizados ponen de rodillas al gobierno cada semana sobre pretexto que le ganan la calle. Y para colmo de males, mienten descaradamente sobre lo que intentan hacer, desde Duhovne, que pide 4 años más como si lo hecho hasta ahora hubiera sido acertado e iríamos en el buen camino, cuando en los hechos vamos camino a una nueva hiperinflación que no se traduce aún en realidad para el camuflaje de la convertibilidad móvil y la estafa de la emisión cero.
a los que los grandes medios se hacen eco abusando del desconocimiento de la gente en materia económica. El presidente del Banco Central nos explica la cuadratura del círculo e intenta vender la idea de que se puede controlar la emisión y el tipo de cambio al mismo tiempo con un nivel de endeudamiento interno y externo récord histórico sin que las tasas de interés tiendan al infinito. Es hasta ofensivo para todos aquellos que entendemos en esta materia. Están escondiendo al mejor estilo del gobierno anterior la información. Repentinamente los LELIQ no crecen, casi de manera ilógica. Aquí el ejemplo concreto con fuente del Banco Central. ¿Observaron ese cuadrito? ¿Qué pasó entre el 3 de octubre en adelante? ¿Cuántas se renuevan? ¿Cuántas no se renuevan? Justo el día que el tipo de cambio volvió a su tendencia de fondo claramente alcista, la información se modificó. ¿A dónde fueron a parar? Y la respuesta es que están en los encajes de los bancos, una medida demencial y desesperada. El encaje bancario es ese porcentaje de recursos que deben mantener congelados los intermediarios financieros que reciben captaciones del público. Ellos pueden mantener esas reservas, ya sea en efectivo en sus cajas, en sus cuentas del Banco Central. ¿Toman nota de la gravedad? Los pasivos del Estado son remunerados, pagan interés y los dólares del Fondo Monetario no se pueden tocar salvo para deuda externa. La recaudación crece menos que la inflación. La base monetaria no disminuye, sino que aumenta a partir de los intereses cuasi fiscal. Es decir, se está queriendo desarmar una bomba de dinamita por una bomba nuclear, que inevitablemente desemboca en altísimas tasas de interés, recesión anualizada superior al 8% y un tipo de cambio que está en semana de desbocarse. Nuestro cálculo de dólar de equilibrio de 60 a 65 pesos ya perdió vigencia y supera ampliamente las 3 cifras, no menor de 150. Posterior al G20 y luego que transcurre el mes de diciembre, donde se pagan aguinaldos e impuestos, en enero comienza la detonación de este engendro creado al solo efecto de recibir a los líderes del mundo sin entrar en default. Al igual que en aquel fatídico febrero de 1989, en el 2018 será recordado por las mismas causas que aquel. Lo que en 2018 la sequía perjudicó la cosecha, en 2019 lo harán los bajos precios. Ya ni con una buena cosecha nos salvamos de una nueva hiperinflación con varias hojas en los diarios llenos de concursos, quiebras y remates desde inmuebles hasta automotores. No quisieron, no pudieron, no se animaron, no importa ya las razones, pero la inyección de penicilina para parar la infección era de entrada. Ahora ya encerrados en un callejón sin salida, dejan al país al borde de un proceso anárquico o vienen más a algún peronista como Roberto Labaña, quien es bien recordado gracias a su antecesor Revin Helicop. Y como lo dijimos alguna vez, Cambiemos ha cometido todos los errores posibles para hacer el nuevo Remes de un ya envejecido Labaña. Este editorial tal vez sea el más duro que nos ha tocado redactar, pero es lo que opinamos y en base a argumentos sólidos, sin sentimientos ni expresiones de deseo. Y pareciera que hasta el fuego amigo como Melconian, la semana que termina, ha intentado despegarse de este desastre manifestando de manera textual: Duhovne y Sanderies toman mate y a las 17 le mandan la planilla a Washington. Las únicas que van a cobrar son los fondos especulativos. El Fondo Monetario ya se ocupó de tranquilizarlos. Los bancos encajados en la LELIQ seguramente tendrán tenedores de un nuevo bono a 30 años. Y los demás agentes económicos del sector productivo, las víctimas de un modelo perverso basado en la presión impositiva agobiante. Esto no fue una estrategia globalista, sino fue otro saqueo, pero de manera más prolija e inteligente. En términos de mercado, nuestra opinión, que de ningún modo debe entenderse como recomendación a sugerencias, es comprar en todos los precios dólares billete, o en su defecto oro físico, y únicamente atesorados en caja de seguridad. No lo haríamos en plazo fijo, cajas de ahorro o cuentas corrientes. No lo decimos solo nosotros. The Wall Street Journal dice textual:
El fondo no tiene la receta adecuada para resolver los problemas argentinos y recomendó a los inversores mantenerse alejados, haciendo alusión a la fuerte devaluación y la inflación, entre otros problemas de la economía. Complicadito, ¿no? Muy complicadito. Yo dije que esto terminaba con represión. Y fíjense que hay no solamente la represión es la policía pegando garrote. Observe lo que ya se está armando en la ciudad de Buenos Aires. Sin debate previo y sin participación de especialistas, la legislatura porteña se presta a aprobar un proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la ciudad, impulsado por Horacio Rodríguez Larreta, que habilita la vigilancia remota sin límite de tiempo y arrasa con los derechos de la privacidad y la intimidad personal. Así lo advirtieron el CES, Amnistía Internacional, la Asociación por Derechos Civiles de la Fundación Vía Libre, entre otras ONG que rechazan el proyecto por la discrecionalidad de los procedimientos que autoriza y porque tal como está redactado impide el control judicial efectivo. Es un avance criminalizador inusitado. Cambiemos el proyecto su mayoría automática en la legislatura para aprobar medidas investigativas que ni el Senado se animó a aprobar. Empecemos. El proyecto de Cambiemos para regular el procedimiento que rige las investigaciones penales introduce medidas especiales como el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta, incluso por delitos menores y contravenciones, a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje. Alertaron también así el INDECID, el Poder Ciudadano y la Asociación de Especialamiento Penal en un comunicado conjunto. De aprobarse el proyecto, el Big Brother porteño se activará con la simple excusa de investigar delitos menores y hasta contravenciones, por plazos que quedarán librados a la libre interpretación de los jueces, alineados en su mayoría a las políticas oficiales, sin mecanismos para salvaguardar ni destruir la información obtenida de celulares y computadoras personales. El resultado será la divulgación de las filtraciones y otros usos indebidos, advirtieron los organismos. Cuestionaron también que los jueces no deban realizar un acto fundado que permita el posterior control judicial de la medida, sino apenas asentar su decisión en un acta reservada. El proyecto incorpora las figuras del agente encubierto, agente revelador, informante y entrega vigilada, pero sin individualizar los delitos en cuya investigación deberán participar. Y prevé escucha sin límite temporal con la cual se elimina todo criterio de razonabilidad, necesidad, proporcionalidad y racionalidad. ¿Qué estructura de poder subyace a las directivas de Larreta en oficializar los servicios? Si alguien pensaba que después de los cambios en el estatus de la privacidad que aparecieron con respecto a la vigilancia, primero en la gran democracia del norte y sus aliados transatlánticos, y luego por botín al resto del planeta, Mario Zafar, Wikileaks, Assange, Snowden y compañía y todo lo que sigue, no llegarían a estas costas gobernadas por los vendedores de buzones, que encima eran los dueños del correo y ahora te quieren hacer levantar el muerto a vos. Iniciativas para pasar en blanco lo que en realidad ya estaban haciendo. Es muy pero muy inocente, al borde de la inimputabilidad, o prefirió ignorarlo para seguir su vida al mejor estilo avestruz, o es muy consciente de esto y te miente descaradamente. La guerra judicial, sus jueces y fiscales y tinterillos adjuntos no son más que una consecuencia necesaria para poder poner sobre la mesa las operaciones de inteligencia, que a veces parecen operaciones de invisibilidad, con la que se manejan las opciones que se presentan a los representados, los grandes rehenes del nuevo orden democrático. En fin, que hubo una construcción muy precisa y aceitada que viene gestándose desde el final de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría, antes con intervencionismo armado y gobiernos títeres y dictatoriales, y luego sin necesidad de armas con el presente panorama, pero siempre basado en técnicas de ocupamiento y desinformación. Chomsky lo dijo fácil: la población general no sabe qué es lo que está pasando y ni siquiera sabe que no lo sabe. Y yo le agrego, y es un error creer que deberían saberlo, dado que gracias a ellos nos mantienen ensartados como churrasco de croto. Miren,
Yo vengo hace rato diciendo de los sistemas de control que se están poniendo en Europa y ahora la vez pasada en África y en China. Llega acá, llega acá. Con la excusa de la seguridad le ponen cualquier cosa. Fíjese lo que está pasando en los edificios de departamento que los obligan a que cada cual informe quién vive en cada departamento. El gran hermano está ante nosotros. Y que calladito en la boca nosotros no reaccionamos, hasta que nos agarren del pescuezo y nos lleven, mientras llevaron al de la vuelta a la casa, hasta que nos lleven a nosotros, no vamos a parar. Ahí no vamos a dar cuenta. Pues ya va a ser tarde. Otro tema. Yo siempre, desde que empecé en 2013, toqué siempre el tema de la contaminación ambiental, ¿no? El que más hablé contra Monsanto, ese tipo de cosas. Y también fue en aquella época cuando nadie sabía lo que eran las centrales. Yo empecé a hablar de las centrales. Yo quiero que observen este video chiquitito, grabado en Bariloche, ahora en octubre. Fíjense. Mirá lo que pasa. Mirá lo que pasa. No se derrite. ¿Ves? Contra la hornalla. No cae agua. ¿De cuándo la nieve es así? Ahí lo ves bien. Va tomando calor, temperatura, pero no cae agua. ¿Cuándo viste un pedazo de nieve de estas características? Ahí te lo muestro bien. Ahí lo ves. ¿Ahí lo ves bien? Porque se me quema la mano, caliente se pone, ahí. Pero no cae agua, ¿ves que no cae agua? No cae agua, no cae agua. Mirá, no cae agua. ¿Ves? Se quema. ¿Cuándo viste algo así? No es conspiración esto, es real. Está complicando las cosas, ¿no? Ahora, agárrense con este otro de Córdoba. El día de la tormenta fuerte, a fines de septiembre. Véanlo.
Si con esto seguimos sin reaccionar, se acabó el derecho de la queja. Más hace 2 días, ayer, ya tenía el programa terminado yo para dictarlo, desde que gente de Río Grande, en Tierra del Fuego, me mandó de vuelta fotos de los aviones fumigando en Río Grande, no en la Pampa Húmeda, en Río Grande. También en 2013 hablé del proyecto Blue Beam, por el cual proyectaban imágenes en el cielo para confundir a la gente. Mostré en ese momento, cuando traté el tema, 2 veces traté el tema, mostré representaciones de Jesucristo y la Virgen María en el cielo. Observen esto que se vio recientemente en Estados Unidos. I'm shooting a video of this in Walmart parking lot, and it's a perfect circle with the lights around it in the parking lot. This isn't fake video. You can see my kids. It's the strangest thing I've ever seen. There's no reflection, there's no anything, it's just coming down. That is the weirdest thing I've ever seen. It's not moving, it's just sitting perfectly still, right above the clouds. It's the weirdest thing. I don't know. Freezing? Say hi, Leah, so people know it's real. Hi. Hi. No me hi. No me hi. It's not a reflection from a light or anything. Hi. Hey, no me hi. Oh, you say hi too. Say hi, I'm Liam, I'm Batman. That is so weird. This is crazy. Are you cold, Liam? This video will probably go viral now. But that's definitely something in the sky. Look at that. Yeah, no kidding. It's freaking crazy. It's creepy. Here, put your jacket on. It's not moving either. Yeah, it's real. All right, my zoom, I'm going to try to zoom in a little bit. Oh no. It's not moving at all. You see cars are driving by, so you can tell I didn't alter the video. That is so weird, Dawn. It's like a perfect circle, too. That's so weird. I don't know what it is. See, it's not even moving. That's lights from Mystic. Repito, si no estamos atentos y desconfiados, nos acuestan de por vida. Otro tema. Cuando no se sancionó la ley del aborto, comenté que había aparecido la Argentina imprevisible, la que yo hablaba al comienzo del programa, la que ellos le tienen miedo. Es Argentina imprevisible. Pero el aborto fue una cosa que no se la esperaban bajo ningún punto de vista. Esa es la Argentina que le tiene miedo, que yo hablaba cuando comencé el programa. Le dimos una bofetada al sistema. La vamos a pagar, no digo que no, pero le dimos una bofetada al sistema. Y no me equivoqué. La cosa es más seria aún. Líderes pro vida saludaron la decisión del ministro de Interior del Reino Unido, Sajid Javid, de rechazar el pedido para crear zonas de seguridad alrededor de las clínicas del aborto. Los abortistas no quieren pro vida frente a las clínicas, pero se jodieron. Los pro vida ganaron la batalla. La ola celeste se hizo mundial. ¿Te das cuenta, no?
Por más que haya un montón de salames en la Argentina que no se den cuenta, en la Argentina subyace esto. El sistema lo sabe. Subyace todo esto en la Argentina. La pasada, hablando con unos amigos, me decían, cuando uno está desesperado por la pasa acá, dice, quédate tranquilo. Que este pueblo que parece que está mirando cualquier cosa, en un momento determinado va a reaccionar. Bueno, voy terminando. Bolsonaro es la manifestación latinoamericana de la depresión social, que ya se instaló en Occidente. Vivimos en la época de cortar puentes hacia el otro, replegarnos sobre nosotros mismos y extremar posiciones. Los sistemas de partidos políticos modernos fracasaron en su misión de traer mayores niveles de bienestar y equidad social. Hoy se reforzó la política de las identidades, que es la única que interpela y moviliza multitudes. Feminismo y conservadurismo, todo retroalimentado por el gueto de las redes sociales, que en definitiva son las grandes usinas de identidades contemporáneas. Ya no se busca mejorar el mundo, sino reforzar el ser amenazado. Bolsonaro es el primer Trump latinoamericano. No se trata de un político de un sistema partidario, sino de un soporte simbólico de identidades comprometidas. Explota la pérdida de los valores tradicionales que siempre estuvieron ahí, pero recién ahora toman conciencia de su pérdida. Se rechazan las promesas que realizan los partidos políticos. Es más, el candidato brasileño ya dijo que se iban a recortar derechos adquiridos y sin embargo aumentan las encuestas. Y la gente lo votó. ¿Por qué? Porque hay grandes sectores, hoy grandes sectores buscan a cualquier precio reforzar identidades que este mundo neoliberal capitalista vuelve líquidas. Es el momento de los falsos profetas. Estamos en problemas. En su campaña de provocación en plena recesión con aumento de la desocupación y congelamiento de los ingresos de la población en un proceso inflacionario, el gobierno no solo aumenta el 35% del gas, sino que en una tremenda tomada de pelo como nunca se dio en la historia, transfiere a la población sus propios errores compensando a las petroleras la devaluación de las tarifas que provocó el negociado que hicieron en 4 meses de saqueo. Ahora la sociedad en su conjunto debe pagar en 24 cuotas esa devaluación, con el agravante que el capital estará actualizado según el dólar y la financiación con intereses usurarios. Jamás nadie llegó a tanto y jamás nadie aguantó tanto. Más indignante es cuando se compara lo que dijo Macri ante el aumento de tarifas del gobierno anterior. Ingeniero, finalmente un tema más político. ¿Ya apagaron la luz? ¿Está todo bien con la compañía? No está bien, porque yo siento que esto fue una falta de respeto hacia los argentinos, haber apagado el obelisco, y que bueno, claramente esto no es de norte y de sur, esto es una decisión del gobierno nacional, nadie se puede engañar al respecto. Todo el aumento que nos han hecho a nosotros es plata para el gobierno nacional, no es para las empresas. Así que bueno, lamento que se sigan conduciendo de esa manera, no creo que esta sea la forma de construir una mejor sociedad entre todos, generando permanentemente conflictos en cada caso, ¿no? Ayer Randazzo dijo que era insólito que no hubieran pagado. Es insólito que nos hayan multiplicado por 5 los valores que paga la Ciudad de Buenos Aires en sus hospitales, en sus escuelas, en sus EGPs, sus oficinas. Estamos en el mismo equipo, trabajamos para que la Argentina funcione mejor, que la gente tenga un mejor futuro, que la gente tenga acceso a mejores servicios, y permanentemente sentimos que nos tratan como si fuésemos de otro país y de otro equipo, ¿no? Con este tema, yo quiero ver ahora qué hacen nuestros representantes en el Congreso, porque Cristina Fernández, que es todo el mundo, nadie quiere sacarse la foto con ella, va a presentar en el Senado una moción para que se trate y se derogue este decreto de Macri. Y yo quiero que vea lo que hacen ahora, porque nadie quiere apoyar una iniciativa de Cristina Fernández. Nadie la quiere apoyar. Es como que ahora nos van a meter en... Porque ¿qué van a responder? Los que si mañana no le dan quórum a sesionar en la Cámara ante esto, ¿qué van a decir los otros
que no van a ponerse en la cara y decir están a favor de este pago de 24 cuotas por no darle bola a Cristina Fernández. Bueno. En medio de todo esto, millones de argentinos sufren las consecuencias del gobierno más sinvergüenza de la historia. Pero además de ser el corrupto, es el más indolente e insensible. Hago buzos, remeras y joggings. ¿Y cómo está la actividad ahora? La actividad está nula, casi en cero, es muy poco. Realmente los últimos fines de semana hasta voy a la Salada y estaciono donde quiero, una cosa imposible. Tengo gente que ya no me puede pagar hace 6 meses. O sea, tengo miedo a producir porque no sé si voy a poder vender, poder cobrar y poder pagar. O sea, puede ser que lo importado influya, obviamente, pero me parece que hoy, hablando de hoy, directamente ya no hay un peso en la calle. Pero en este momento ni la gente que está trayendo importado está vendiendo. Se están barriendo todos los pesos con la luz, el gas, los transportes. A la gente no le queda. Yo que crezco muy poco, a 1 o 2 baldosas por año, yo el frenate de empatar y ver que no había crecido fue el 2016. El 2016 yo terminé un año en el que no había aumentado ni 3 remeras mi capital. El tobogán sigue bajando, sigue empeorando, no hay ningún cambio. Cada vez hay menos plata en la calle. El rubro textil está parado. Es tremendo la caída en el consumo interno y lo decía recién esta persona. Decía que no es solamente lo importado, sino que ha caído el consumo y que tiene miedo que no le paguen. Tiene miedo de producir. Se dice que los argentinos somos realmente que reaccionamos muy rápido ante las crisis. No, creo que hay mucha gente que es demasiado buena y que se la banca y que se come la angustia en su propia familia y trata de remarla de donde está. Si no, mucha gente esta ya debería estar en la calle bregando para que haya otro tipo de política, ¿no? Es una persona que esto no le pega como a otra persona, que no le pega como a otro empresario, como a un colega. Esto le pega de forma diferente. ¿Por qué? Porque tiene un fantasma, como lo dice el biógrafo, un fantasma que tiene que ver con el papá. El papá hacía elementos de plástico, hacía burletes para heladeras, repuestos. Comenzó su actividad en el año 66. Pasó por un montón de crisis, como todos los argentinos de esa edad, de una edad de más de 70 años. Pero lo cuenta Pablo, qué pasó con el padre y lo que él lo rememora, lo que está viviendo ahora. Son 2 minutos y medio, mírenlo, porque realmente es algo que está pasando. Hay gente que está tomando decisiones porque la economía, la crisis los está empujando a hacer cosas que antes no podían ni siquiera pensar. Miren lo que dice Pablo y por qué le pusimos los fantasmas de la crisis. ¿Cómo te funciona la cabeza, Pablo? No para. Tengo una herida en la espalda con mi viejo, que en un momento como este se suicidó. Y es un fantasma que no me gusta, pero lo tengo. Lo sé porque en el 2001 también tuve un problema parecido. Se te cierra el estómago y no comes. El no comer hace, llamémoslo en grandes rasgos, que tu cabeza empiece a precisar químicos que no tienen. Hay glándulas en la cabeza que las empiezan a fabricar esos alimentos, y ese alimento es la adrenalina. Y es la adrenalina la que te hace pensar adrenalínicamente. Y eso es lo que muchas veces genera pánicos, miedos y lleva a otros lugares. A pensar y a ver realidades que están montadas sobre el hambre. ¿Estás comiendo, Pablo? Es poco, pero sí.
saber hoy que estadísticamente en estos 3 años hay casi 300 suicidios provocados por una realidad económica de alguien que no puede sostener. Cuando uno en vez de trabajar se tiene que dedicar a ver cómo zafa. Supongo que también le habrá preocupado que me tuvo que desbancar un poco a mí en los estudios. Nada, lo mismo que me pasa hoy a mí como padre. Yo estoy mal, pero tengo hijos que tendrían que estar estudiando, yendo a la facultad y no lo puedo bancar. Duele. Duele esa propuesta de no vida que traen estos señores. Duele mucho. Por otro lado, ya no sabemos cómo calificarlo. Está la provocación permanente, el insulto gratuito, el mayor cinismo jamás demostrado. Capitalizar. Pero para eso hay que tener un gobierno que en vez de lo único que querer es chuparte la sangre cobrándote impuestos, que te ayude a crecer, que te ayude a desarrollarte, para que así creciendo te va a ir bien, vas a pagar más impuestos y con esos impuestos te ocupás del Estado, de la buena educación, de la buena salud, de la buena seguridad. Muchos dicen que esto ocurre por falta de oposición. Pregunto, ¿qué oposición? 2 veces he tratado el tema del rap, la relación política, donde están todos independientemente de los partidos. Observen ahora la foto de esta agrupación estudiantil en la universidad. Vean el nombre de la lista, quién la preside y quién es el secretario general suplente. Más señales no puede haber. Estos tipos, la totalidad de la dirigencia no va a reventar la República con nosotros adentro. ¿Dónde están los expresidentes del Banco Central? ¿Ya se rajaron? A mí me dicen que dijeron que sí. ¿Así va a pasar con todos? También dice que Aranguren se fue. Y nosotros, como los más grandes pelotudos del planeta, les pagamos lo que se robaron y ahora en 24 cuotas. Lo peor de todo es que no aprendemos. Nos van a seguir robando y nos vamos a seguir haciendo cargo. Somos tan boludos que en una carrera salimos segundo de boludos que somos, que creemos que los que se ofrecen como alternativa nos van a sacar del atolladero. Ninguno, absolutamente ninguno de la clase dirigente de la Argentina nos puede sacar de un pantano de 1 metro de profundidad. Al contrario, lo más probable es que nos aprieten la cabeza y nos ahoguen. Una de las frases célebres de los argentinos es poniendo estaba la gansa, pues a ponerse, porque somos una manga de gansos. Buenas noches.